Hoy no voy a predicar yo, lo va a hacer nuestro hermano Sergio, antiguamente llamado Equi. Antiguamente. ¿Dónde quedó atrás? Hay que mirar atrás para verlo, ¿no? Gloria a Dios. Si invito a este hombre de Dios es porque yo sé que y reconozco cuando Dios hace la obra en la vida de una persona. Y por eso sé que aquellos a los que Dios ha favorecido pues siempre tienen cosas que transmitir al corazón de otros. Y quisiera leer unos versos rápidos antes de darle lugar a él, que creo que tenemos que grabar en nuestro corazón porque somos unos privilegiados. Y cada día tenemos que honrarle más a aquel que vive y reina por siempre y para siempre en nuestras vidas. Los tiempos cada día van a ser peores. Pero esta palabra que viene en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25 dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto cuando veis que aquel día se acerca. Realmente Dios, a través de su palabra y a través de su mensaje, nos llena de aire, nos llena de vida y nos anuncia un cierto día en el cual el cumplimiento de todas las cosas se hará manifiesto en nuestra vida. Pero podríamos desglosar ese día muchas cosas, pero no quiero quitarle tiempo a lo que Dios ha puesto en el corazón de Sergio en esta mañana, y solo quiero que meditéis en esta palabra, porque realmente Él nos ha hecho hombres y mujeres capaces de poder entrar a un lugar que no merecíamos, delante de su presencia, poder estar de pie, poder estar escuchando su palabra y poder ser cambiados, transformados, renovados, poder ser otras personas. Amén. ¿Quieres ser otra persona? Amén. Yo quiero seguir cambiando, quiero seguir siendo transformado, quiero que mi Señor me siga transformando. Amén. Sergio, sin más, por favor, pasa aquí delante y compártenos. Creo que todos lo conocéis, es chileno. Y te voy a poner esto aquí, un poquito más arriba. Amén. No te voy a estrangular. Tecnología de lo buena aquí. Tecnología punta. Dios les bendiga. Muy buenos días a todos. Nos hemos saludado, abrazado. Y ahora nos toca poder compartir una palabra de parte del Señor. Yo venía, pero póngalo. Vale. El verano, Por si necesitas dos. el que tenga sed, beba. Amén. Para mí es una gran bendición ser considerado, porque no siempre busco que me inviten a algún lugar. Es más, me da un poco de vergüenza. Soy un poco tímido y a la vez soy extrovertido. Pero para hablar de Cristo no es llegar y soltar y abrir la boca y ponerse a hablar como en la esquina de una plaza, porque hablamos del Creador. Amén. Hablamos del que hizo los cielos y la tierra. Hablamos del buen pastor, como decía la alabanza, del que siempre se ha preocupado que no nos falte nada. Aunque estemos en tribulaciones, Él siempre está ahí. Amén. Voy a hacer una oración para presentar esta palabra al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Te doy gracias, Señor, en esta hora, por compartir con tu iglesia, con la que tú has comprado, Señor, a precio de sangre. Y aquí está, Señor, fielmente, siguiendo, Señor, esta maravillosa profesión, creciendo, soportando, estando, Señor, fielmente en estos tiempos peligrosos, sabiendo que convivimos con el mal, pero tú, Señor, has estado siempre de nuestro lado para poder resistir toda maldad, toda acechanza del enemigo. Por eso que tu palabra, Señor, es verdad. En tu palabra nos refugiamos y en tu palabra nos santificamos. Te pido, Señor, que seas tú anulando, Señor, todo pensamiento de hombre, toda palabra, Señor, toda sabiduría humana la desecho en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablando en esta mañana, tanto a mí como a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. 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 Gloria a Dios. El Señor, su palabra es dulce, como la miel dice, y también nos amarga el vientre. Pero siempre va a llegar en buen tiempo. Siempre. La palabra va a llegar en buen tiempo a nuestro corazón, porque Dios nos delega sobre lo que nos ha dado. ¿Usted cree que Dios le dio algo a usted? ¿Sí? Pero ¿sabe lo que nos dio? Nos dio un huerto para que lo cuidásemos y lo labrásemos. La iglesia del Señor tiene que cuidar su huerto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted está de acuerdo, diga amén, amén, con toda libertad. Ya me estoy soltando, poquito a poco. El libro de Génesis 2:15 lo dice claramente. Lo vamos a compartir porque Dios siempre te da, pero también te exige, también te delega. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues Jehová, Dios al hombre. Diga usted, Dios me tomó. Dios tomó. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Como decía al principio. Porque los tiempos que vivimos tenemos que ser muy inteligentes para vivirlos y aún convivirlos con los hacedores de maldad. Porque la maldad, así como el bien, crece. ¿Sabe que nosotros estamos trabajando en Boiro? Y somos un pequeño grupo reducido, pero como decía el pastor al principio, donde hay dos o más, Dios está en medio. Y yo me aferro de eso. Me aferro de eso porque el Espíritu Santo se va a mover en aquellos corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar, tenemos que vigilar, tenemos que estar apercibidos. Hay un dicho que dice, no sé si lo saben, si ustedes me ayudan, lo repiten, que dice, camarón que se duerme, pero dígalo con convicción, camarón que se duerme, La corriente lo lleva. ¿se lo lleva o no se lo lleva? Sí. Se lo lleva la corriente. Sí. ¿Sabe que un día estaba en casa y me salta este dicho? Y yo dije, claro que puede resultar esto. O nos dormimos o despertamos y permanecemos vigilantes. Porque este dicho critica la poca diligencia de alguien que ha de cargar con las consecuencias, principalmente ese alguien, el que se duerme. Porque no podemos desconocer que la maldad, si usted mira a su lado, no es que sea malo el que esté al lado, pero la maldad está a nuestro lado.
Amén. Aunque la palabra dice por ahí, cuídate aún con la que duerme a tu lado. Alaba. Sí, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de quién está a nuestro lado. En la vida cotidiana, en la calle, en el supermercado, en el trabajo, podemos calificar muy claramente quién es quién, porque vamos conociendo a medida que transcurren los días. Pero nosotros, en la vida, tenemos que mirar como una corriente de mar. Las corrientes de mar muchas veces son tempestuosas, son grandes, son peligrosas. Y si nos dormimos, ese mar así se lo lleva la corriente al camarón que se duerme. Pero nosotros como hijos de Dios somos buenos atalayas para vigilar y para estar atentos a todo aquello que nos pueda sobrevenir. Por eso es que no podemos dormir. Y esa es la frase de esta palabra: no te duermas. El dormirse trae consecuencias. Usted sabe lo que le ocurrió al rey David. Se durmió y cayó. Se lo llevó la corriente de la carne. Porque el enemigo siempre va a estar presente delante de nosotros. Y yo quiero graficar esta palabra con una parábola que el Señor Jesús le manifestó en el libro de Mateo 13:24. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Hay una cosa que coincide con Galicia. Hay mucha gente que tiene huerta, que prepara su huerta, que prepara su semilla y la siembra para tener algo extra de alimentación o algo extra de estas verduras, tomates, pimientos, no es lo mismo el pimiento de la huerta que el pimiento del súper. No tiene nada que ver el tomate del súper con el de la huerta. Pero para que sea un buen producto hay que labrar la tierra. Lo que le dijo Dios en el libro de Génesis, que había que labrar, había que trabajar la tierra y guardarla. Y ese es el mensaje de hoy. Entonces, mientras dice el 25, todos dormían, no te puedes dormir, pero sí que tenemos que descansar, porque para eso Dios dio 24 horas para poder distribuirlos en trabajo, descanso y adoración y exaltación a su nombre. Pero mientras todos dormían, llegó el enemigo. ¿Se da cuenta que el enemigo es traicionero? Va a llegar cuando tú estés descansando o estés fuera de forma espiritual, por así decirlo. Llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semilla de maldad, de una hierba mala llamada cizaña. Y después se fue. Porque hay otro dicho que dicen que hierba mala nunca muere. También lo conocemos, es mundial. Pero nosotros tenemos que estar tan alertas en todo tiempo y no tenemos que bajar la guardia aún cuando dormimos. El libro de Cantares dice: mientras yo dormía, mi corazón velaba, porque la voz de mi amado me llamaba. Amiga mía, hermana mía, perfecta mía. ¿Se da cuenta que cómo nosotros podemos oír la voz del Señor cuando dormimos? Porque para oír la voz del Señor tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser hombres y mujeres que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. No podemos relajarnos, porque el enemigo está. Y solo los que estemos llenos del Espíritu Santo vamos a poder oír
la voz del amado, que está cerca. Ese día se acerca, lo decía el pastor al principio. La venida del Señor está cerca. ¿Queda camino? ¿Largo? Sí, pero la venida es más corta. Aleluya. Dice que el trigo se describe a la persona que se esfuerza por hacer un mundo más justo y solidario. Un mundo donde se respete la dignidad de cada persona en la vida cotidiana. Ese es el trigo. Diga usted, yo soy trigo. Parece que son 4 los de trigo aquí. Yo soy trigo. Porque hay otro ente aquí, pues. Hay uno que se llama cizaña. Entonces digo yo, cuando quien diga que yo soy cizaña, saltarán los que faltaron. No, diga a la iglesia, yo soy trigo. Yo soy trigo. Amén. Y el trigo es un ente, una persona que es utilizado por Dios como representante de los hijos del reino. O sea, nosotros representamos el reino. Y el fruto de la buena semilla que Él estaba sembrando en la tierra es para bien. En contraste con la cizaña que Satanás sembró secretamente junto a la buena semilla que es para maldad. Entonces hay que diferenciar muy claramente el trigo de la cizaña. Y nosotros, por lo tanto, no nos podemos dormir sabiendo que a nuestro lado está esta señora, o este personaje, o este enemigo. Y la cizaña se señala a las personas que difunden el mal. Y todo aquello que aplasta pasando a llevar la dignidad de las personas. Todo lo contrario de aquellos que somos trigo. Aquí no hay ninguna cizaña, porque dijimos anteriormente que éramos todos trigos. Amén. Semilla de Dios, plantío de Jehová. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, sabemos que uno de los mandamientos de Dios es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo. Siendo trigo, podemos amar. La cizaña tiene odio. Dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. En una palabra, cizaña. Porque lo grafica esto muy claramente con nuestro enemigo. Pero nuestro enemigo está bajo nuestros pies. Por lo tanto, nosotros no podemos sufrir ciertos riesgos. Imagínese usted la cizaña de tallo ramoso, hojas estrechas y espiga ancha y planas, cuyos granos contienen un principio tóxico. ¿Usted no sabía esto? Porque todos hablamos de la cizaña, pero muchas veces nos profundizamos en qué es la cizaña. O sea que aquí Dios, cuando da la parábola y pone este ejemplo del trigo y la cizaña, también está diciendo, ten cuidado, porque así es Satanás, es tóxico. Crece espontáneamente en los sembradíos y es muy difícil de extirpar. A pesar de su grano, es de color violáceo o violeta, el parecido con el verdadero trigo es tan grande que al principio en algunas regiones le llamaban trigo falso. O sea, tiene que haber sido muy parecido. Si usted entra en un huerto donde está sembrado el trigo, va a pensar, mira qué lindo los trigales. Pero sin embargo, en medio del trigo hay cizaña. Esto lo dice Dios. No lo estoy diciendo yo,
ni estoy inventándome nada, lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esta palabra tiene que ser una advertencia para nosotros, para no dormirnos. Dice el 26, cuando la semilla de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta que también había crecido la cizaña. Claro, porque el agricultor se va a dar cuenta, él sabe lo que plantó. Dios sabe que plantó trigo en Buenas Noticias. Dios sabe lo que tiene en su rebaño. Dios conoce a cada uno de nosotros y nos conoce nuestros movimientos. Por lo tanto, el que no se tiene que extrañar cuando te des cuenta que el enemigo entró en tu vida, entró en tu huerto, no le preguntes al vecino ni le digas al pastor, ore por mí. Porque a mí me pasa y me dicen, ore por mí porque me pasó esto, amén, yo voy a orar. Voy a orar porque para eso Dios me llamó, para guardar mi huerto y para ayudar a que la iglesia guarde su huerto. Para que cada oveja sepa qué trabajo tiene que hacer. Pero inmediatamente nosotros mismos somos los que tenemos que doblar nuestras rodillas y ponernos a tono con Dios, a cuentas con Dios. Porque esto es personal. El Señor te dice, guarda tu huerto. Te lo está diciendo a ti, no le está diciendo al pastor Javier, guarda el huerto de Natalia. El pastor Javier va a decir, Señor, pero si ya me llega con el mío. Tengo bastante trabajo. Por eso que cada uno tiene que saber lo que Dios le va a demandar. Dios demanda. Por eso que no nos podemos dormir. Porque el dormir trae consecuencias. El 27 dice, entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció cizaña? Y el Señor siempre va a responder, esto lo hizo el enemigo. Porque siempre está. Y los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la mala hierba? El dueño le dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. ¿No es que le decían trigo falso? Se parece mucho. Y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Es mejor que dejen que las plantas crezcan juntas. ¿Se da cuenta que el mal y el bien crecen? Por eso que algunos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Todo lo que vemos en nuestro alrededor, fuera del camino del Señor, es malo. Es poco lo bueno que podemos rescatar. Porque está metido Satanás, el diablo, que quiere meterse también en tu huerto. También quiere hacerte daño en tu familia. Él no descansa hasta que cumple su objetivo. Es mejor que crezcan juntos. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña y la amontonen y la quemen, porque ese es el pago del que hace el mal, del que no quiere seguir a Cristo de la manera correcta. Hay un fuego que le espera, pero es un sufrimiento. No es el fuego del Espíritu Santo, que viene con gozo, con paz, con benignidad. Es un fuego distinto. Entonces, amontónelas para que la quemen
y luego recojan el trigo y lo lleven a mi granero. Entonces vale la pena mantenerse fiel, mantenerse constantes. No, es pastor, no puedo ir porque hay un lindo día, voy a la playa con la familia. Sí, amén, vaya hermano, porque el pastor nunca te va a decir no. Es el Espíritu Santo el que te va a hablar. Pero en invierno es que, pastor, hace tanto frío, o sea, pues no lo pillamos ni por un lado ni por otro. Cuando hemos conocido al Señor y hemos sido consagrados para el Señor, entonces nuestro caminar es inquebrantable. No se va a desviar ni a diestra ni a siniestra. La dirección va a ser esa, el Señor Jesucristo. La cizaña está hueca en sí, vacía, y tiene una semilla negra que envenena. Parece trigo, pero no lo es. Mire qué parecida, ¿eh? Es increíble. Es increíble que usted pueda... Por eso que yo a veces grafico, y lo digo con mucho respeto y lo digo con mucho temor de Dios. Cuando yo voy a la playa y tiro la toalla, me tiro un chapuzón, me pongo encima de la toalla, ¿cierto que queda llena de arena pegada? Pero cuando usted sacude la toalla, cae toda la arena, pero queda alguna solamente. En la iglesia, cuando hay un remesón, siempre quedan los pocos. Y ahí el pastor puede decir, realmente yo puedo contar con esto, con lo que tengo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es permanecer siempre. La cizaña es hueca, decía, que tiene una semilla negra que parece trigo, pero no es. Porque solo el trigo se doblega con el peso del fruto, que brinda cuando ya está listo para la siega. ¿Qué le llama la atención de esto? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, iba doblegado como trigo, pero iba lleno de frutos, complaciendo al Padre por cada uno de nosotros, para que le imitásemos, para que caminásemos por donde Él caminó. Porque muchos queremos poner la mano y que los enfermos sean sanos. Muchos queremos recibir la bendición de Dios. Pero cuando viene el problema, nos debilitamos. Mantengámonos firmes en Cristo Jesús, porque su venida está cerca. Nosotros tenemos que caminar como Él caminó. No podemos vivir una vida liviana espiritualmente, porque no nos daremos cuenta cuando tengamos al enemigo en nuestro huerto. Quiero decir que la oración es nuestro estandarte. La oración y la adoración a Dios nos hacen tener nuestro huerto limpio. Porque la cizaña arderá eternamente en el fuego que nunca se apagará. Y será un sufrimiento eterno. Mientras que el trigo, diga usted, mientras que yo estaré en el granero de Cristo. Qué maravilloso, ¿eh? Tome esta promesa, hágala suya, porque vale la pena caminar para tener un final con Cristo Jesús en su granero. Aleluya. Aunque veas todo en contra, aunque veas cosas que no te resultan, aunque veas que el sufrimiento te está alcanzando, piensa que estás en el huerto de Dios. ¿Qué mejor decir y recibir esa palabra que dice que Dios, Jesús, se hizo pobre para que tú fueses rico?
en abundancia de amor, en abundancia de su espíritu. ¿Qué queremos en esta vida? Si hasta los dichos de por ahí dicen que hay que gozar, que la vida son 2 días. Eso lo dice la cizaña. Pero el trigo dice hay que gozar en la presencia del Señor, porque me espera el granero. ¡Aleluya! Vale la pena esperar. Vale la pena porque el socorro de Jehová siempre va a estar ahí. Porque dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estando siempre atentos en nuestro camino a todas las cosas que puedan ocurrir. Nosotros no podemos decir que no nos va a ocurrir nada. Tenemos que estar atentos. Dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El pastor decía al principio, la gente celebra idolatría, inventa cosas por pasar un momento grato, hablando mundanamente. Dice que no participemos, porque vergonzoso es aún hablar de aquello que hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cristo Jesús es la luz. Y Él te va a manifestar a ti quién es cizaña. ¿Quién es el que te quiere hacer daño? ¿Quién es el que quiere entrar a tu huerto para destruir lo que Dios te ha dado? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias a la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes. Y te alumbra, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso al principio decíamos, no te puedes dormir. Prohibido dormirse. Hablo espiritualmente. Porque las 8 horas, la siestecita, hay que mandarse una siestecita. ¿Para qué estamos con cosas? ¿A quién no le gusta? Parece que usted la suya es larga, ¿eh? Una siestecita de 3 horitas. Alaba. Amén. Pero espiritualmente no nos podemos dormir. Porque la cizaña, el enemigo, la mala hierba, está ahí. Cuando llegue la siega, usted se va a dar cuenta que la cizaña está erguida, más el trigo está doblegado. Por eso que el Señor dijo, espera al final, porque ahí me daré cuenta quién es quién, cuando llegue la siega. Vale la pena esperar, vale la pena cuidarse. La maldad no se acabará hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia. No crea usted que se convirtió al Señor, se bautizó, se congrega y se acabó la maldad. No, la maldad está y sigue creciendo. Porque Jesús dijo, deja que el trigo crezca con la cizaña, hasta la siega. Entonces no podemos evitar. La maldad tiene descendientes. Así como se hereda el bien, también se hereda el mal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que es real. No podemos ver la victoria si no estamos preparados para la guerra. Las guerras espirituales son constantes. Las intercesiones están cada día, en cada instante tenemos que interceder por los nuestros. Por eso que dice la palabra del Señor, vístete de toda armadura. Es necesario vestirnos de armadura en este tiempo final.
hubo un hombre, un gran hombre, que tenía un lema, un dicho. Y él decía, vive Jehová, que en cuya presencia estoy. O sea que este profeta Elías vivía en la presencia del Señor, no era un dicho que tenía. Él vivía en Cristo. Su pensar todo era Dios. Era un hombre de fuego, bautizado con el fuego del Espíritu Santo. Pero llegó un momento que sintió miedo al saber que Jezabel lo mataría. En esos tiempos de hambruna que hubo cuando reinaba el rey Acab. Entonces dijo él, tengo miedo. Elías, en cierta manera, se sintió tal vez con crisis de pánico. O estaría con angustias. Estoy estresado, Señor, porque esas son las enfermedades del siglo XXI. Usted de 10 personas saca 8 que están con crisis de pánico o angustias o estresados. Está en la flor de la palabra. Estoy estresado. Pero Elías tenía miedo, porque Jezabel lo quería matar por darle muerte a sus profetas. Y Elías decía que se sentía solo. Él pensaba que estaba solo, que no había nadie con él. Pero el libro de los Reyes, 18:4, voy a leer los versículos anteriores también, el 2, el 3 y el 4. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Era trigo. Amén. El mayordomo de Acab era trigo, pero gobernado por la cizaña. Por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, este mayordomo, este trigo, tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¡Qué tremendo! Se da cuenta que aunque estés viviendo o estés en medio de un caos, siempre Dios se proveerá de un ángel, de un cordero para sustentar a su hijo, a su trigo. Porque Dios no sustenta a cualquiera. Pero Elías pensaba y decía, no doy más. De la vuelta a la hojita al 19, Primera de Reyes 19:4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces aquí comienza una decadencia de Elías. Y lo peor que pudo hacer es sentarse debajo de un enebro. Porque el enebro era una cobertura que tenía él natural. Me voy a colocar debajo de este árbol, me voy a echar a la sombra y me voy a dormir. Y de aquí se acaban los problemas. Pero cuando nosotros decidimos por Dios, Dios no te va a dejar. Dios siempre va a estar a tu lado.
Y echándose debajo del enebro, el 5, ¿qué le pasó? Y el Señor esta mañana está diciendo, no te duermas. Elías, que vivía en la presencia del Señor, se queda dormido. Y he aquí, por eso le digo, cuando Dios te señala, cuando Dios te llama, Él siempre va a proveer de ángel. Un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí que su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, pero no le fue suficiente. ¿Por qué? Porque volvió a dormirse. Era grande lo que estaba viviendo el profeta. No es solamente usted el que vive algo que lo mantiene adormitado, que le está quitando las fuerzas, que no puede continuar. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El que te quede camino largo no significa que la venida del Señor va a tardar. El Señor está a las puertas. Por eso que tenemos que salir del enebro, salir de la comodidad, reaccionar, porque aún queda camino. Debajo del enebro no está la presencia de Dios. Debajo del enebro no hay revelación de Dios. Debajo del enebro te va a devorar el enemigo. Fue diferente a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Fue la voz de Dios. Él obedeció, se fue, dice que se puso debajo de un encinar de Manré. Pero el encinar de Manré tiene un significado que es el lugar de las promesas de Dios. O sea, cuando uno es dirigido por Dios, vas a ir al lugar preciso, porque es señalado por Dios. En cambio, Elías en la parte natural se fue a descansar, se fue a decir, no doy más, Señor, hasta aquí llego, porque estoy cansado, Jezabel me sigue, los problemas me siguen, las enfermedades no se van, la economía no crece, ya no doy más. Porque muchas veces queremos tirar la toalla, queremos rendirnos ante las cosas que nos suceden. Pero el Señor te dice esta mañana, no te duermas. Queda poco tiempo. El dormir tal vez nos va a costar. Cuando estamos adormitados, tener una relación con Dios, una fluidez con Dios a través de la oración. Claro que usted es joven, bueno, joven en el Evangelio, porque de joven no tengo mucho. Cuando van pasando los años en el Evangelio, comenzamos a tener una vida de costumbre. Ya no voy a la iglesia por una necesidad de mi espíritu. Voy por cumplir, por escuchar, porque tengo el día libre. Nosotros tenemos que venir a Cristo porque lo necesitamos, como el aire que respiramos. Dice que se levantó el 8, pues y comió y bebió y se fortaleció. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Porque cuando Dios da, alcanza.
Cuando Dios da de su presencia, podemos resistir, pero para caminar en la dirección que Dios nos da, porque Elías se fortaleció y comió hasta llegar a Horeb, al monte de Dios. Elías, cuando llegó y cumplió y se fortaleció, la misión era llegar al monte de Dios, al lugar santo. Y ahí pudo recobrar y decir: vive Jehová, que en cuya presencia estoy. En el camino cobró fuerzas y volvió a su presencia, porque la comida, la palabra de Dios, es el verdadero alimento que le tenía el ángel con esa torta cocida, y bebió de Dios. El que tenga sed, decíamos al principio, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando uno come de Dios y bebe de Dios, no está adormitado, está apercibido. Elías cobró fuerzas. El 9 dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino palabra de Jehová, por cual le dijo: ¿qué haces ahí? Después de meterse debajo de un enebro, se fue a una cueva. ¿Qué haces ahí, Elías? Levántate y sal de ahí. Porque nosotros, cuando recibimos la porción de Dios, la palabra de Dios, el río de Dios, es para mostrar a Dios, no para escondernos. Dios tiene que ser mostrado en estos tiempos difíciles, donde la maldad ha crecido deliberadamente. Dios nos saldrá a nuestro encuentro para reprender a aquellos que se esconden de su presencia. Porque es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos que despertar, tenemos que reaccionar. Esta palabra el Señor me la dio a mí, porque tal vez el Señor me está diciendo: Sergio, no te duermas. Te estás durmiendo, Sergio. Si aún te resta camino. No, si contar que el pastor ore, estamos todos salvos. Hasta mi casa. Y Dios te está demandando a ti que cuides tu huerto, que labres tu huerto, que lo mantengas limpio y que te mantengas tú lleno de su presencia. Aleluya. Tenemos que reaccionar, porque si somos hijos de Dios, dice el libro de Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La cizaña no es guiada por el Espíritu de Dios, sí el trigo. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Satanás no. El mundo no es guiado por el Espíritu Santo. El mundo fue creado por Dios, pero el mundo ha negado a Dios. Prefiere portar veneno, prefiere portar semilla de maldad antes de portar grano que lleve salvación a los perdidos. Y ahí estamos nosotros, como granos, como trigo de Dios. En una versión dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Y Elías tuvo miedo. ¿Cómo podemos decir Elías tuvo miedo si vivía en la presencia de Dios? Pero claramente Elías se durmió. Y cuando nosotros nos dormimos, entonces Satanás, que está alerta como león rugiente viendo a quién se va a devorar, entonces acciona para pérdida nuestra.
La cizaña está metida en todos lados. En todos lados. La hierba mala. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, verdadero trigo, vamos a vencer ante la maldad. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Aleluya. El Espíritu de Dios te hace llamar a Dios papá. Papá, estoy cansado. Papá, estoy cansada. Papá, renuévame en esta mañana. Si tú le pides a papá pan, Él te va a dar pan. No te va a dar una piedra. Porque Dios es bueno. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Para todo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero que se ponga en pie, por favor, si puede. Y usted, si quiere cerrar sus ojos y quiere comenzar a hablar con Dios o con papá. Papá, la cizaña me alcanzó. Papá, la cizaña me ha fatigado. Papá, ¿qué puedo hacer, Señor, para despertar de este mal sueño? Porque hay tantas cosas que hoy día te van a atacar. Van a tocar tus fibras más íntimas para que tú puedas desistir y hacerte un lado. Pero papá te está escuchando. Está escuchando lo que tu corazón está hablándole a Él en esta mañana. Porque Sergio no es nadie para solucionar tu problema. Sergio solamente te quiere alentar. Sergio solamente te quiere advertir. Cuida tu huerto. Labra tu tierra. Come el pan verdadero. Porque hay un ángel que está preparando una torta cocida para ti. Para que comas, para que te fortalezcas. Para que puedas seguir el camino. Aunque es muy largo. Pero si Dios te alimenta, serás fortalecido para llegar a Oreb. Para llegar al monte de Dios. Para escuchar la voz de Dios. Para fortalecerte en Dios. Nuestras fuerzas no alcanzan. Nuestra inteligencia no da abasto para poder llevar a cabo todo plan de Dios. Si tú dejas que Dios se mantenga, si tú dejas que Dios te dé de comer y te dé de beber, vas a poder soportar el tiempo difícil. Porque no siempre vamos a vivir tiempos de gloria. No siempre vamos a vivir de victoria en victoria. Van a vivir batallas que tal vez nos van a costar ganarlas. Pero el Espíritu Santo de Dios estará contigo. El Espíritu Santo está con buenas nuevas. El Espíritu Santo no te ha dejado. Estás considerado como trigo en el reino de Dios. Y nada te puede robar la bendición. Por eso que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Todas las decisiones que tomemos, consultemos hacia el Espíritu Santo. Siempre nos encomendamos al Espíritu Santo. Siempre consultamos con papá. Y aquí está tu iglesia, papá. Aquí está tu iglesia, Espíritu Santo, clamando a ti, pidiéndote a ti esa torta cocida para poder disgustar de ti, mi Dios. Haznos fuerte, mi Señor. Líbranos. Guárdanos.
porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, sino tu amor nos ha sustentado. Aunque pasemos por el río, no nos ahogaremos. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, porque la diestra poderosa del Dios Todopoderoso te sustentará y te guardará y te fortalecerá para seguir el camino santo. Gracias, Señor. Gracias, papá, por cuidarnos. Gracias, papá, por preocuparte de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la fuerza y la inteligencia para cuidar nuestro huerto. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dan un aplauso al Señor. Es para Él. Es para Él. Es para Él. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y a Dios sea la gloria, honor y poder. Amén. Gracias, mi pastor Javier, por esta invitación. Gracias por escuchar esta palabra. Y reciba usted lo que usted necesitaba. Yo necesitaba toda esta palabra, pero usted agarre lo suyo. Amén. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Que Dios les guarde y sigamos creciendo. Pero recuerde, la maldad también crece. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me gustaría orar por Sergio. ¿Podemos? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias por Sergio, Señor, por esta palabra que ha traído, Señor. Yo te pido que allí donde se reúnen en Boiro, Señor, tú sigas fluyendo, Señor, con tu Santo Espíritu, tocando corazones, tocando vidas, Señor. Porque no hacemos otra cosa que extender tu reino, Señor. Amén. Nos queremos fortalecer en el poder de tu fuerza, Señor Dios, y no queremos quedarnos dormidos. Así es, mi Dios. Padre, gracias por la palabra que has puesto en la boca y en el corazón de tus siervos, Señor. Así es, mi Dios. Y te pedimos que le des una doble porción de tu Espíritu Santo y que le sigas guiando y fortaleciendo también en fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Sergio. Gracias, mi siervo. Gloria a Dios. La verdad que no hay otro camino que fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Y acordaros del verso, ayer escribí estos dos versos. El primero, el que os leí antes, que acababa diciendo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Todo más cuando veis que aquel día se acerca. Y después escribí otro verso que dice así, y viene en Romanos 13:11 para acabar esta reunión. Y esto, conociendo el tiempo, es algo importante que tenemos que entender, que el día de Dios cada día se acerca. Y cuanto más se acerca ese día, más los hijos de Dios tienen que fortalecerse en ese poder y en esa fuerza que... A mí, por lo menos, la palabra que Dios ha puesto en la boca de Sergio me ha tocado y ha sido algo que necesitaba escuchar. Pienso que son tiempos difíciles y complicados para la Iglesia y para la Iglesia en Occidente generalmente. Una Iglesia que no está perseguida, una Iglesia que vive muy cómodamente y que solo consume demasiado evangelio. Pero esta escritura dice así, y esto conociendo el tiempo. ¿Conocemos el tiempo? ¿Conocemos el tiempo en el que vivimos? Debemos conocer los tiempos en los que vivimos y ver cómo se mueve la estructura alrededor y ancho de nuestra realidad. Ahora, Carolina, vienes a buscar a tu media naranja, ¿no? O a tu medio limón, a tu media naranja. Y dice así, si conocemos el tiempo, que debiéramos conocerlo porque debemos de escudriñar las Escrituras para ello, no solo oír la palabra en su momento puntualmente, que también, dice que es hora de levantarnos del sueño. Esto lo escribí ayer a la noche. Es hora de levantarnos del sueño y es verdad que ese sueño en ocasiones nos hace que, como Elías y como bien compartió el hermano,
hace que nos olvidemos de las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas y que a Él en su momento le había hecho anteriormente, ¿verdad? Descendiendo fuego del cielo y quemando el altar, ¿no? ¿Verdad? Y quemando todo aquello delante de todos los profetas, que obviamente no tenían nada que ver con el Dios vivo, el Dios altísimo. Por eso dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto habla del tiempo. Y esto habla del versículo anterior, que el día se acerca. El día se acerca y el tiempo es lo mismo, el tiempo que debemos de discernir. Por eso que dormidos no podemos hacerlo. Y cuando digo dormidos, dormidos en el espíritu, dormidos en las cosas de Dios, viviendo inconscientemente y obviamente desinflando nuestra pasión y nuestro amor por aquel que lo dio todo por nosotros. Gracias, Sergio, porque la Iglesia necesita escuchar de continuo, incluso a veces las mismas cosas. Por eso Pablo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas, porque es necesario que las recordemos y es necesario que las pongamos como ese escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. El mundo aplica una presión increíble sobre la vida de los creyentes. Y como dije al principio, cuando estaba hablando con Sergio antes de que llegara, es triste ver a cristianos enrolados, ¿no? O involucrados en tareas mundanas hasta el extremo de no parecerse en nada a aquellos que llamó el Señor, ¿no? O a aquellos que limpió Cristo por su sangre preciosa. El Señor quiere hacernos nuevas criaturas, quiere que seamos diferentes, quiere no solo que lo hagamos en lugares como estos, sino cuando salgamos de aquí. Estos lugares son instructivos, son de crecimiento, son lugares que se nos ministra y lugares donde podemos entender y comprender la palabra de Dios. Pero después al salir de ahí empieza todo otra vez. Al salir de este lugar tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros sinsabores, a todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida y que muchas de ellas vienen como envenenadas, ¿no? Como esa cizaña de la que nos hablaba, ¿no? Diciéndonos que Dios no es real, que Dios no está ahí, de que Dios nos dejará, de que Dios nos abandonará, de que entraremos en desgracia, de que esto y lo otro, para arriba, para abajo, no habrá, no tendrás. Y todas esas cosas, y la presión cada vez es mayor, y obviamente es una guerra continua, una batalla, una lucha continua en la que no debemos de desmayar. Amén. Amén. Por eso vuelvo a repetiros este versículo, y esto, conociendo el tiempo, conocemos el tiempo, Señor. Lo conocemos porque tú nos lo muestras y nos lo has mostrado, que es hora de levantarnos del sueño. ¿Queremos levantarnos del sueño? ¿Queremos despertar? Como bien decía el versículo que leyó Sergio, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. También al principio hablaba con él de que el tiempo ha pasado a una velocidad extraordinaria y vivimos en una era globalizada. Cada vez estamos más cerca de la venida del Señor y van a pasar cosas de un día para otro que nos sorprenderán a todos y que conmocionarán al mundo. Antes pasaba cualquier cosa en un país, en el extremo del mundo, y nadie se enteraba de nada. Ahora pasa cualquier cosa en cualquier país o en cualquier nación y se globaliza. Por eso que cuando ocurra lo que tenga que ocurrir y cuando ocurra el tiempo de Dios, también el mundo se enterará al momento. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Disfruten el verano, háganlo con conciencia y con cabeza y disfruten. Dios nos ha dado la vida y nos ha dado las cosas que podemos ver y que podemos tocar y que podemos disfrutar. Pero nunca pongan nada de lo que puedan ver sus ojos delante de lo que Dios es para ustedes. Amén.